Ahora vamos a ver los anticoagulantes, ¿sí? Entonces, anticoagulantes. Los anticoagulantes pueden ser vía oral, ¿sí? O parenterales. De los más importantes, vamos a hablar de la warfarina como vía oral. Y vamos a hablar de la heparina como parenteral. De la heparina vamos a hablar de dos variantes. De la heparina llamada heparina no fraccionada y de la heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? La warfarina es un anticoagulante que se da por vía oral. ¿Sí? Básicamente, su mecanismo de acción es el antagonismo de la vitamina K. Si nosotros vemos qué es la vitamina K es una vitamina, ¿sí?, que es clave, ¿sí?, en la producción de factores de la coagulación. Y la mnemotecnia es 1972. Es decir, el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2 se consideran factores K dependientes. Estos son los factores K dependientes. Más adelante vamos a ver con más detalle, pero básicamente la vitamina K a nivel hepático es el cofactor de una enzima que lo que provoca es que estos factores puedan unirse al calcio. Y es el calcio, al ser positivo, permite que esos factores se depositen en el endotelio dañado que tiene carga negativa. Básicamente, si yo no tengo vitamina K, estos factores son disfuncionales. Por eso se llaman factores K dependientes. Entonces, más adelante vamos a ver en más detalle de la vitamina K, ¿sí? Por ahora, sepamos que la warfarina es un anticoagulante que se utiliza por vía oral, ¿sí?, que hace antagonismo de la vitamina K, es decir, que actúa sobre estos factores 10, 9, 7 y 2. Ahora, estos factores tardan entre 24 a 72 horas, ¿sí?, es su vida media. Es decir, que ellos desaparecen de la sangre entre 24 y 72 horas, es lo que duran. Entonces pensemos, si yo le doy hoy warfarina a un paciente, ¿cuánto tiempo ellos demorarían en actuar? Un mínimo estipulado, una media de entre 48 a 72 horas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando nosotros comenzamos la anticoagulación con warfarina vía oral, yo tengo que darle heparina a mi paciente por 3 a 5 días. Luego retiro la heparina y el paciente está anticoagulado con warfarina. Es decir, tarda 3 a 5 días en hacer efecto, ¿sí? La anticoagulación con warfarina generalmente se ocupa de 5 a 10 miligramos, pero básicamente nos regimos por lo que es el RIN, una medida estándar de la coagulación que su valor normal es entre 0,9 y 1,3. ¿Sí? Cuando nuestro paciente está adecuadamente anticoagulado, el RIN tiene que estar entre 2 a 3. Entonces, ¿cuándo mi paciente está adecuadamente anticoagulado? Cuando el RIN es de 2 o 3. Hay casos como por ejemplo el uso de válvulas protésicas, como válvulas mecánicas, ¿sí?, en donde el RIN tal vez tenga que estar un poco más alto. Eso se va adecuando a las necesidades del paciente, ¿sí? Un ejemplo de uso típico de la warfarina es, por ejemplo, los pacientes con fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia donde el corazón late inadecuadamente, ¿sí?, como si fuera una bolsa de gusanos. Entonces, las aurículas hacen esto y no expulsan su sangre adecuadamente. ¿Qué produce esto? Que la sangre se vaya acumulando en la aurícula y que no haya un movimiento adecuado. Eso provoca éxtasis sanguíneo, es decir, el entecimiento del flujo dentro de la aurícula, y predispone a la formación de trombos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plaquetas chocan contra eso, tienen tiempo, se adhieren, forman coágulos. Esos coágulos después pueden viajar y embolizar en distintos órganos. Para eso yo anticoagulo al paciente con fibrilación auricular. Bien, eso con respecto a la warfarina. Ahora, los parenterales, como la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, son agonistas de la antitrombina. Antitrombina. La palabra lo dice todo. Anti. Trombina. Recuerden, la trombina era la enzima
capaz de transformar el fibrinógeno en fibrina. Entonces, la trombina, además de generar la malla de fibrina, hacía retroalimentación positiva de todos los otros factores, ¿se acuerdan? Activaba el factor 5, activaba el factor 8, estimulaba al 9, al 11, ¿sí? Entonces, si yo disminuyo la cantidad de trombina, mi paciente no va a coagular adecuadamente, porque es la piedra angular del proceso de la coagulación. Repasen el video de coagulación segunda parte, si esto no quedó claro. Pero recuerden, la trombina es la enzima clave en la coagulación. Existen dos tipos de los que vamos a hablar ahora, que son la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Las dosis dependen de la patología que estemos tratando y de la anticoagulación que queramos lograr. Es polémico que yo hable de dosis porque depende de los protocolos y demás. Básicamente hay algo de lo que sí puedo hablar, que la heparina no fraccionada es una heparina que es farmacocinética, tiene una farmacocinética. Un poco errática, ya que se une tanto al endotelio como a proteínas plasmáticas y demás, por lo cual no toda la heparina que yo le dé va a estar disponible para ser anticoagulante, ¿sí? Y eso va a depender de cada paciente y demás, por lo cual se dice que es una molécula difícil de controlar y hay que medir el KPTT, ¿sí? La heparina no fraccionada se mide el KPTT. Cuando el KPTT está 2 a 3 veces su valor normal, mi paciente está bien anticoagulado. Vean la parte de laboratorio de coagulación y van a entender esto, ¿sí? Entonces, si el KPTT está 2 a 3 veces su valor normal, mi paciente está bien anticoagulado. ¿Cada cuánto mido? Bueno, eso depende de cada servicio. Normalmente se mide entre 4 a 6 horas el KPTT y la infusión de heparina no fraccionada se hace de manera continua. Ahora, ese es el gran detalle de la heparina de bajo peso molecular. Ella es una molécula más bien estable, ¿sí? Donde yo no necesito vigilancia, ¿sí? No necesito estrictamente vigilancia y puedo aplicarla de manera subcutánea o intravenosa. Lo más común es aplicarlo de manera subcutánea y es una molécula mucho más cómoda porque es casi siempre dosis dependiente. Según la dosis yo voy a lograr la anticoagulación que yo busco. En cambio, con la heparina no fraccionada hay que tener cuidado con esos detalles. Ahora, continuamos viendo un poco más sobre la parte clínica y farmacológica, ¿sí?